Dios les bendiga, mis hermanos. En esta ocasión vamos a continuar el tema del arrepentimiento y vamos a ver específicamente la parte número 3. Y permítanme citar de inmediato el texto de la confesión de fe. Recuérdense que estamos en el punto número 15 y voy a leer el párrafo número 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios. La abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Este es el primer texto y vamos a ver los demás en un momento, pero déjenme primero citar la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 25. Dice allí el texto: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. Todo arrepentimiento verdadero es producido por el Señor. Es por la gracia soberana del Señor. Sin esa gracia sería inútil que el ser humano se arrepintiera. Entendamos esto, amados hermanos, que el arrepentimiento del pecado no es una obra humana, es una obra de Dios. Es Dios quien lo produce en el corazón del hombre. Y produciendo este arrepentimiento, sensibiliza el corazón del hombre y ese pecador, y ese pecado, perdón, produce ahora dolor, y ese pecado produce ahora tristeza. Pero es cuando Dios obra en el corazón del hombre por medio de su Espíritu Santo. Mire cómo dice el Salmo 51, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Este salmo es fruto del arrepentimiento de David después de lo de Betsabé. Y vemos cómo David contempla su pecaminosidad, cómo David contempla su pecado. Pero primero Dios entonces es quien envía al profeta Natán. El profeta Natán le hace ver a David la maldad que David había hecho, el pecado que había cometido, y entonces David reacciona. Pero hasta ahí David estaba comportándose de manera pecaminosa, sin contemplar su propio pecado. Dios tiene que obrar en nuestros corazones, Dios tiene que obrar en nuestros corazones pecaminosos para Dios producir en nosotros esta convicción de pecado
De lo contrario, nunca nos vamos a arrepentir. El hombre por sí solo no llega a este arrepentimiento. Es Dios quien lo lleva al mismo. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros quien nos sensibiliza del pecado, quien nos deja ver cómo nosotros andamos, y nosotros hacemos entonces un alto cuando esto pasa, o deberíamos hacer un alto cuando esto pasa, porque si nos está mostrando el Espíritu Santo la maldad con la que nosotros hemos actuado, es porque nosotros somos hijos de Dios. Porque solo a los hijos de Dios el Espíritu Santo les redarguye de pecado. Solo a aquellos y solo a ellos le muestra a su conducta pecaminosa para que entonces pueda producirse lo que es el arrepentimiento, con una finalidad que nosotros podamos hacer justicia e ir cambiando y nosotros podamos apuntar a la estatura de un varón perfecto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán de disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esta tristeza es conforme a la voluntad de Dios y es producida por el Espíritu Santo. El arrepentimiento produce una tristeza genuina por el pecado propio. O sea, mi pecado termina produciendo una tristeza genuina en mí. El arrepentimiento está en la salvación. Todo el que es salvo se arrepiente. ¿Tú quieres saber si tú eres salvo? Examina si el pecado produce tristeza genuina por tu maldad, porque le ha fallado a Dios, al Dios que tú sabes que murió por ti y al Dios que tú sabes que es santo. Y saber tu condición pecaminosa entonces debe entristecerte, porque sabe que el estándar de ese Dios es un estándar muy alto. Eres salvo y el Espíritu Santo te hará entender que solo por los méritos de Jesucristo, solo por los méritos de Jesucristo, el pecador puede acercarse. El pecador se arrepiente para salvación y luego de manera constante sigue arrepintiéndose de sus pecados. Por eso Juan dice: hijitos, no pequen, pero si algunos pecan, abogados tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. La tristeza que produce el mundo es remordimiento, no es tristeza tal. Y cuando una persona no creyente es sorprendida en un acto pecaminoso, su orgullo es herido. Y es herido su orgullo porque no pudo satisfacer sus apetitos carnales. Es una tristeza que produce culpabilidad, que produce vergüenza, que produce desesperación, que produce lástima por sí mismo. Y esta clase de tristeza termina enfermando a la persona y muchas veces puede llevar a la persona incluso hasta la muerte. En cambio, la tristeza que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente, fruto del arrepentimiento, es una tristeza que produce gozo, que termina produciendo gozo y que mantiene una relación íntima del creyente con Dios. La esencia
del arrepentimiento es una búsqueda agresiva y constante de la santidad. El arrepentimiento nos acerca a Dios y el arrepentimiento nos llena de temor, nos llena de diligencia por la justicia. Este arrepentimiento restaura la confianza con los demás y este arrepentimiento produce enojo contra el pecado. A la vez que el pecador reconoce su dependencia total del Señor, o de lo contrario reconoce que era una presa fácil del pecado y que aún lo sigue siendo. Cuando usted ve esos superhéroes de la fe presumiendo de su dominio y de su control por el pecado, diciendo que el pecado a ellos no le afecta y que ellos lo dominan y que lo pisan y que lo tienen debajo de sus pies, no son más que orgullosos, que no reconocen y que no saben lo que es el pecado. Y es evidente que necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento debe llenarme de temor, porque en él yo contemplo mi bajeza y la majestuosidad de aquel que castiga el pecado. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues fruto digno de arrepentimientos. Todos los hijos de Dios que se arrepienten de su manera de vivir deben manifestar una actitud diferente en su comportamiento. Una persona no viene a Cristo y sigue su vida igual, sigue viviendo y siendo la misma persona. No sigue viviendo en sus pecados, haciendo lo que quiera y como quiera, pensando solo en sí mismo, amándose a sí mismo más que a nada. No, el que se arrepiente cambia su vida produce un cambio. Ya no es el mismo orgulloso y pedante que estaba centrado en él. Ahora él centra su vida y todo cuanto hace lo centra en la persona y la gloria de Jesucristo. O por lo menos debería ser así. El arrepentimiento nos deja ver el fruto dejado en el corazón. El arrepentimiento y la fe están ligados. El que se arrepiente le da la espalda al pecado. Y la fe es volverse a Dios. Una cosa nos lleva a la otra. El arrepentimiento no se excusa. O sea, el que se arrepiente no se excusa. No, mira que tú sabes que yo soy débil. Yo no sé, pero no sé qué fue lo que me pasó. Yo no soy así. Tú me conoces y tú sabes bien que yo no soy así. O como dijo Adán. Fue la mujer que tú me diste. Como diciéndole a Dios, yo te he mandado a ti a darme mujer. Me diste una mujer y mira ahí que me hizo pecar. El arrepentimiento llama pecado al pecado, porque es el pecado el que produce esa tristeza, ese dolor en el creyente. El que se arrepiente, confiesa su pecado, pero no es que lo confiesa porque fue descubierto. No, hay gente que cuando lo encuentran con la mano en la masa, entonces dicen, ay, perdónenme que yo hice tal cosa. No es eso. No es a esa confesión lo que se refiere. El que se arrepiente tiene voluntad de enmendar las cosas, de resarcir cualquier daño que haya hecho. Y no es que se va a aprovechar de la circunstancia para decirle a los demás, ustedes saben que la debilidad del pecado, o que Satanás me engañó, queriendo decir que el pecado que cometieron fue porque Satanás es el culpable, cuando nosotros sabemos que no es así, que cada quien cuando peca fruto de su propia maldad, peca
por la concupiscencia que lleva adentro, porque lo hemos dicho en otra ocasión y lo vamos a repetir nuevamente, que cada creyente tiene una lucha constante con el pecado, tiene una lucha día a día, cuerpo a cuerpo con el pecado, y el creyente debe siempre tratar de vivir conforme a las Escrituras, de confiar para poder vencer el pecado que lleva dentro, el pecado en sí mismo. El que se arrepiente es paciente en esperar el perdón de los demás, ¿no? Es que, bueno, tú sabes que yo dije que yo me arrepentí, tú tienes que perdonarme obligado. No, el que se arrepiente sabe que produjo un daño en alguien, que causó una herida en alguien, y él sabe que eso no es tan sencillo, y sabe que él es culpable, y como es culpable, no va simplemente a querer que el otro olvide, sino que va a pedirle a Dios que ayude a sanar las heridas que él pudo causarle a cualquier otra persona fruto de su pecado. Mira el punto 4, ya el texto, la parte número 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Nosotros debemos vivir siempre examinándonos y viendo qué pecado hemos cometido contra Dios, para nosotros entonces pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. Mira un ejemplo de lo que es el fruto del arrepentimiento. Lucas capítulo 19, versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Él quería de manera voluntaria pagar el daño que había causado. No era la condición de la salvación, pero sí es el fruto de ella. Y por eso decimos que todo aquel que se arrepiente, aquel que ha reconocido que ha fallado, aquel que ha reconocido que ha pecado, trata de enmendar y trata de buscar la forma de cómo la otra persona que fue agraviado por él, cómo esa otra persona puede ser retribuida por él, y cómo él puede hacer o ella puede hacer para que esa persona sienta el arrepentimiento de él y pueda entonces sanar de lo que le pudo haber causado. La parte número 5 de nuestra confesión de fe, punto número 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la perseveración de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesario la predicación constante del arrepentimiento. El Señor perdona todo pecado, no importa el tamaño, no importa la magnitud, no importa el color que usted le quiera poner. No. El Señor perdona todo pecado. Solo tienes que arrepentirte. El Señor perdona todos nuestros pecados, y esto es un medio de gracia que nos ha dejado a nosotros. Mire cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, un versículo muy conocido. Dice allí el autor de los Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Todo el que hace pecado, el precio de su pecado es la muerte. Por eso toda la raza humana estaba condenada por su pecado. Todo aquel que hace pecado merece morir. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva, el regalo de Dios
Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, para aquellos que se arrepienten de su pecado. Todo el que se arrepiente de su pecado, entonces tiene, dice, más la dádiva de Dios, o sea, más el regalo de Dios, es vida eterna. Tiene vida eterna todo aquel que se arrepiente de su pecado. Y nosotros hoy, como creyentes, día tras día, debemos arrepentirnos de los pecados cometidos. Debemos pedir al Señor perdón por nuestros pecados y debemos reconocer cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros afectamos con nuestros pecados a otro hermano. En el caso de nosotros los que estamos casados, nuestro pecado es una ofensa contra Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, pero nuestro pecado afecta a nuestro cónyuge. Una vez afecta a nuestro cónyuge, que es la persona más cercana, también afecta a otras personas que están alrededor nuestro. Y nosotros tenemos que tener la suficiente humildad como para nosotros poder acercarnos y tratar nosotros de pedir perdón y nosotros tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese perdón se sienta como fruto de un arrepentimiento genuino. Cuando el perdón es fruto de un arrepentimiento genuino, entonces hay sanidad en la otra persona. Dios te bendiga y Dios te guarde.